Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una semana increíble, maravillosa, llena de retos y bendiciones. El día de hoy llegamos a la conclusión de una, por así decirlo, miniserie que ya llevamos, pues 2 temporadas, ¿verdad? 2 temporadas con este tema que es la corrupción del mundo, parte 3. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a nuestro Padre que nos pueda ayudar en este día a comprender todo lo que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Te parece? Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí a través de estos medios. Gracias por darnos vida, por darnos aliento, por darnos todas las cosas que tenemos día con día, Padre. Te pedimos en lo personal por nuestras diferentes necesidades, nuestros diferentes anhelos y sueños. Te pedimos para que tu voluntad sea clara como el agua y que tú nos marques el camino que nosotros debamos de recorrer. Te pedimos también que nadie, nada ni nadie, nos separe de ti ni nos aleje de tu presencia. Te pedimos para que este día, en esta enseñanza en particular, nos puedas hablar a nuestros corazones. Y Padre, te damos muchas gracias por este grupo y por las personas que están escuchando estos audios. Te pedimos que nos hables, que seas de aliento para nuestra vida y gracias, Padre, por todo lo que nos das. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar, déjame comentarte que la serie de la corrupción del mundo, pues algunas personas me han dicho que es la serie que más les gusta de la temporada de lo que dice la Biblia. Obviamente hay temas, ¿verdad?, que son un poquito más, pues no decir agradables, pero de fácil digerir, por así decirlo. Eh, Recordemos que en el primer capítulo de La corrupción del mundo te enseñaba que nosotros como seres humanos siempre se nos va a ser tentado el, ¿cómo decírtelo? Se nos va a hacer la invitación de creerle al mundo, de hacer las cosas que las demás personas hacen, pero Dios nos dice que si hacemos eso, automáticamente nosotros nos estamos declarando enemigos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. No porque Dios no nos deje ser libres, sino porque lo que hace el mundo es pecado. Entonces, entender eso. En la segunda parte ya fueron aspectos más concretos de lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Como la hechicería, la adivinación, la idolatría, etcétera. Y en este particular también te vengo a mencionar varios temas que quizás tú los hiciste, los hacías, los sigues haciendo, y tú pensabas que no era malo. Recalco, yo también lo pensaba anteriormente, pero ya cuando vas leyendo, vas aprendiendo y vas creciendo espiritualmente, Dios te revela que efectivamente si tú seguías haciendo, o si tú sigues haciendo esto, pues no te va a llevar a un lugar muy agradable que digamos, ¿verdad? Y quiero recalcar esto porque vamos a tocar fibras un poquito sensibles. Me refiero en cuestión de costumbres. Recalcándote, imagínate que yo llegara a ti, y tú conoces al color rojo como rojo y yo te dijera, ¿sabes qué? El color rojo no es rojo, es verde. Tú me dirías, no, ¿cómo crees? Si yo crecí toda mi vida, en la escuela me enseñaron esto y me argumentas del por qué fervientemente consideras de que el rojo es rojo, ¿verdad? Y hasta me podrías tachar de loquito, ¿no? Pero ¿por qué es rojo? Eres daltónico. Porque ese no es verde, es rojo. Bueno, este ejemplo te lo doy porque estos temas eh, quizás tú los puedas ver de esa forma. Pero te recalco, te pido que tengas tu mente abierta y que me permites explicarte el por qué es considerado algo que no le agrada a Dios, ¿vale? Y como se acercan fechas, como tú ya sabes, del Día de Muertos, de Halloween, pues vamos a empezar por ahí. Solamente quería recalcar que no te estamos prohibiendo nada, ni nada por el estilo. No te estamos prohibiendo, no te estamos diciendo que no. Simplemente te estamos poniendo los fundamentos bíblicos, y obviamente será tu decisión si lo quieres seguir haciendo o no. ¿Correcto? Bueno, en primer punto de la corrupción del mundo, de esta miniserie, vamos a ver acerca del significado del Halloween o del Día de Muertos. Y bueno, como sabrán, en estas fechas que nos acercamos, em, son festividades o costumbres que hace el mundo, ¿verdad? Que aparentemente es un día
inocente, ¿no? Lindo para divertirse, para salir con amigos, para hacer fiestas, etcétera. Pero no sé si sabías que estas fechas tienen un trasfondo, pues sí, oscuro. Y créeme, yo no lo creía hasta que lo supe. En primer lugar, el Halloween tiene un pasado oscuro, lleno de misticismos relacionado con los espíritus antiguos y los rituales de invocación, y un presente cargado de esoterismo y magia negra. Esta celebración directamente viene del paganismo. No sé si tú lo sabías. El Halloween viene de una tradición celta y dicha palabra es una contracción de All Hallows Eve, que traducido sería Víspera de Todos los Santos. Ese es el significado del Halloween. En la época de los celtas, sus sacerdotes eran llamados druidas. Eran los encargados más o menos de proporcionar el conocimiento y protección espiritual para los pobladores, y tomando sus fuerzas de los animales y los espíritus antiguos. Esto lo hacían para controlar y para ahuyentar los espíritus. Y estas personas utilizaban tradicionalmente máscaras de demonios o se disfrazaban de animales. Y esto lo hacían pensando en que esa característica de ese animal o esa energía, los rasgos físicos, etcétera, se le traspasaban a las personas. Y estos mismos sacerdotes iban de casa en casa pidiendo comida, dinero y en casos hasta vírgenes, em, las cuales eran sacrificadas por honor a los espíritus y para obtener fuerza y protección. Esto es muy fuerte. Bueno, el Halloween era una fiesta en aquellos entonces donde se desata todas las acciones de libertinaje posibles. Sacrificios humanos o de animales, magia negra, violaciones, conjuros, etcétera. Y en concreto, ya que estuve yo investigando en este tema, y esto de hecho lo puedes tú investigar en Google, en Internet, y vas a encontrarte con la misma información que la que yo te estoy dando. Por eso a mí me gusta mucho tocar estos temas con pruebas, no por opinión ni nada, sino con pruebas. Y bueno, te lo menciono porque aquí estamos dando fechas. En 1840 esta tradición se modifica y llega a Estados Unidos. Y ya para en 1991 se celebra en aquel país el primer desfile de Halloween, que era tradicionalmente, o que es tradicionalmente, ¿verdad?, de vestir a los niños con algún símbolo característico, ¿no? Como un espantapájaros, un diablito, una momia, monstruos clásicos literarios en ese momento. Ya conforme fue avanzando el tiempo y las producciones de Hollywood fueron creciendo, ¿verdad? Pues ya se agregaron más monstruos, etcétera. Entonces, bueno, te lo comento porque así se originó primero el Halloween, ¿verdad? Y hemos visto que como esta tradición tiene varios elementos claves en la actualidad, ya que los niños son disfrazados de los monstruos que te acabo de comentar y tocan la puerta de la casa diciendo trick of treat, o traducido es dulce o travesura. Y esto lo hacen con motivo, obviamente, no es necesario que te lo explique, pero para las personas quizás hay alguien de aquí que no nunca pidió calaverita, por así decirlo aquí mexicanamente. Esto lo hacen para recibir dulces o de lo contrario, los niños pueden realizar una travesura. Esta frase es también de origen céltico y era más que nada un trato entre los druidas y los pueblerinos, ya que si no recibían lo que querían, como te decía, vírgenes, comida, dinero, si no recibían eso, estas personas maldecían la casa y a las personas que habitaban ese hogar. ¿Con el poder de quién? De los espíritus. Es un tema muy importante, ¿verdad? Muy alarmante. Si tú piensas que esto es una exageración y que los espíritus no pueden hacer tal cosa, te recomiendo que leas en tu Biblia y que abras tu Biblia en este momento en Lucas capítulo 11, versículo 14. Y dice, estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esto es un claro ejemplo nada más en cuestión de decirte que existen
los demonios, existen los entes malignos y eso están plasmados en la Biblia. Te pido que vayas a Mateo 8:16, por favor. Está en el Nuevo Testamento, Mateo 8:16, y dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y mira, estos son ejemplos chiquititos de todo de todos los endemoniados, ¿verdad? Bueno, que estaban en el tiempo de Jesús, y es una evidencia de cómo un espíritu sí puede poseerte, ¿no? Un espíritu maligno. Y bueno, todo lo que es el misticismo, la brujería, como tú sabes, en México existen muchos lugares en donde se pueden hacer este tipo de rituales, etcétera, que yo te recomiendo nunca los visites, ¿verdad? No es porque yo lo haya visitado, pero por lógica, ¿verdad? Por lógica. Pero así como existe la bondad, la oración, la intimidad con Dios, así tristemente debo de decirte que en lo más bajo del ser humano existe su contraparte. Los amarres, ¿no? La brujería, el budismo, bueno, lo del vudú y muchas cosas. La hechicería, los sacrificios. Y si tú piensas que actualmente no existe tal cosa, bueno, déjame decirte que sí existe. Y de hecho hay algunos pueblos en donde obviamente la palabra no ha sido predicada, en donde siguen haciendo diferentes sacrificios. Y eso te estoy hablando en México. No sé si en la parte del mundo, pero siguen haciendo sacrificios, siguen teniendo pues, idolatría en el sentido de venerar a un demonio. Un claro ejemplo, no te vayas lejos, en Ciudad de México, lo de la muerte, ¿verdad? Entonces, te digo todo esto porque te vas a encontrar a em, muchas sectas o muchos grupos en donde hacen estas cosas. Y curiosamente, el día en el que se celebra tradicionalmente el Halloween o Día de Muertos, es ahí donde más sacrificios se hacen, más desapariciones de perritos o de niños eh, se llevan a cabo, porque estas personas que están muy adentradas a esto, hacen todo este tipo de maldad. Y ya leyendo estos versículos, déjame decirte que los celtas también, curiosamente, esta misma creencia de adquirir poderes de los animales o rasgos de estos mismos, lo tenían otras culturas, otras tribus indígenas. También desde tiempos prehispánicos también, ¿no? Las culturas como los pieles rojas o los indios, los aztecas, los mayas, etcétera. Si tú te das cuenta y analizas nuestra historia, pues, mexicana, pues te das cuenta que también no vivían de una forma santa, que como nosotros pensamos, ¿verdad? Porque los aztecas, los mayas hacían sacrificios. Ahora tú dices, bueno, de animales, no, también humanos. Es a lo que me refiero. Quizás nosotros por costumbre se nos enseñó algo inocente, pero toda esa inocencia o esa aparente inocencia tiene un trasfondo, ¿verdad? Y a veces ese trasfondo no es muy bonito, que digamos. Lo mismo pasa con el Halloween y lo mismo pasa con la historia de cómo se originó México, ¿verdad? Si ponemos a analizar nuestra historia de cómo te lo enseñan en la escuela, pues no te enseñan de que hicieron sacrificios humanos, ¿verdad? O quién sabe, tal vez si te lo enseñaron. No sé si te traumaron desde chiquito, pero en mi caso no. Pero imagínate, un niño está aprendiendo la historia de México, de cómo unas personas se disfrazaban de animales y eran guerreros y que tú quieras, pero el trasfondo de eso había sacrificios, guerra, muerte, sangre, idolatría. Es a lo que me refiero. En este tema de la corrupción del mundo, es para que tú también te des cuenta que, pues, todo está corrupto ya. No todo, ¿verdad? Obviamente hay cosas buenas, pero me refiero de que las tradiciones, las costumbres que generalmente pensamos que no le hacen daño a nadie, pues tiene un trasfondo detrás. Y si eres de las personas que creen que ya eso ya es cosa del pasado y que actualmente es solo una celebración normal, bueno, pues te invito a que investigues en internet. Y en internet te vas a dar cuenta de muchas cosas.
y del trasfondo del Halloween y del Día de Muertos. Por lo contrario del Día de Muertos, entrando en este tema, simplemente es igual, yo conozco y sé cuál es la intención del Día de Muertos, ¿verdad? Que es recordar a las personas que se fueron, hacerle una ofrendita, prepararle una comidita, etcétera. Pero recordemos que Dios resucitó. Y la misma Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Entonces, tú de cierta forma estás celebrando a la muerte, no a la vida. Porque estás diciendo que tu familiar, el argumento, ¿verdad? Del Día de Muertos es de que partió a otro lado, pero está celebrando su muerte, su memoria, ¿verdad? Pero si vamos a la parte bíblica de que Dios resucitó al tercer día y de que nos prometió de que si en Él creyéramos, íbamos a estar con Él, íbamos a resucitar, ¿ves el trasfondo? ¿Ves la otra cara de la moneda? Por una parte es la muerte y por otra parte es la vida. Ahora te pregunto, tu fe en quién está basada? ¿En qué concepto está basada? ¿En la muerte o en la vida? Te digo, me estoy yendo hacia mucho extremo, pero para que tú analices y seas consciente del trasfondo de una celebración inocente, ¿verdad? Y bueno, pues ya llegando a este tema dices, bueno, probablemente digas, pero yo no hago ningún rito, ningún ritual, no hago brujería, yo solamente me disfrazo o celebro X del Día de Muertos para divertirme y pasar el tiempo. Yo no hago daño a nadie, Jesús. Bueno, pero déjame decirte que al disfrazarte o al celebrar X costumbre, estás realizando inconscientemente una evocación. ¿Qué quiere decir una evocación? Estás levantando una bandera en donde tú estás diciendo estoy a favor del espiritismo y de todo lo malo que en ese día acontece. Si no quedó un poquito claro, imagínate que estás en un partido de la selección mexicana. Es como si te pusieras la playera de esta selección y le estás diciendo al mundo al ponerte la playera que tú le vas a ese equipo o que tú eres de ese país, ¿verdad? Que tú lo apoyas. Bueno, lo mismo pasa cuando participas en el Halloween o en el Día de Muertos. Estás poniéndote metafóricamente una playera para decirle a todos, yo también creo en eso. Te recalco, son temas complicados, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, a otra forma de verlo. Pero es importante que tú conozcas la verdad del por qué hay un trasfondo detrás de esto. Y si tú tienes alguna duda o algo, pues te recomiendo que tú investigues y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Te recalco, yo vengo aquí no a prohibirte ni a ser cuadrado ni nada de eso, pero sí es importante que este tema en particular, que es más del ocultismo, más del paganismo y todo eso, sí lo comprendas y que sí asimiles que todo esto viene un trasfondo. Recalco, no importa que tú no hagas estas cosas, mientras tú te pongas y te caracterices, etcétera, o celebres, etcétera, tú estás apoyando inconscientemente ese movimiento y todo lo que en ese día pasa. Pasando a otro tema también, quería decirte que una parte también de la corrupción que actualmente está en el mundo, y quizás tú pasaste, yo pasé, son los vicios. Para entender también qué es un vicio, prácticamente es una conducta o un hábito que se considera una falta o un exceso de algo en tu vida. Ahora te diré algunas palabras que pueden llevarte claramente a esa definición de un vicio, ¿verdad? Y estas palabras las puedes encontrar al alcance actualmente, pero pueden llevarte a un camino que por tu decisión traiga problemas en tu vida. Algunos de estos vicios son las drogas, el alcohol, el sexo, el cigarro, la mentira, el egoísmo. Sí, también las conductas pueden ser consideradas un vicio para una persona.
¿No te ha pasado que conoces a una persona que no puede dejar de mentir? Porque se malacostumbró a hacerlo. En cuanto al cigarro o al alcohol, bueno, la Biblia es muy clara. Y yo sé que sabes qué problemas trae cada uno, ¿verdad? No necesito especificarte el daño que hace un cigarrito o un alcohol en exceso. Lo que te vengo a explicar es bíblicamente por qué no lo deberías seguir haciendo, si es que lo haces, ¿verdad? Lo que debes de entender es de que tú, persona que me estás escuchando, eres templo de Dios. Y el templo de Dios involucra tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, si tú dañas por voluntad alguno de estos tres, estás dañando el templo de Dios en ti. Y esto te lo puedo afirmar y esto lo puedes encontrar en Primera de Corintios, está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 3, de 16 al 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú te convertiste en el templo de Dios, espiritualmente hablando. Por lo tanto, algo que el mundo te dé que dañe tu alma, tu cuerpo o tu espíritu, automáticamente tú estás dañando lo que Dios te dio, ese lugar santo que eres tú. Y también hay otra parte, en Primera de Tesalonicenses, está en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses 5, 23, dice lo siguiente: absteneos de toda especie de mal. Es una advertencia, ¿verdad? Todo lo que nosotros consumimos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, ya ves que hay algunas personas que cortan, que meten alguna tinta en su cuerpo, todo eso es destruir el templo de Dios. Algo que bíblicamente está escrito. Y tienes que tener claro el por qué tú debes de cuidar no nada más tu cuerpo, no nada más tu espíritu, tu alma. No sé si recuerdas un pasaje, para las personas que son nuevas, hay un pasaje en la Biblia que dice que si tu ojo te es cuestión de caer, quítatelo. Si tu mano te es cuestión de pecar, córtala. Y eso lo dijo Cristo porque también todo lo que nosotros vemos, lo que oímos, incluso lo que hacemos, puede ir degradando mucho el templo de Dios. Y en esta parte quiero hilar otro aspecto muy fundamental y que actualmente está en auge, ¿verdad? Y con todo respeto te lo quiero decir, pero sí es necesario que tú sepas esta parte. Tal vez lo sabes, no lo sé, pero bueno, lo vamos a descubrir juntos. Y este punto es el sexo. Y quiero decirte que es triste ver a personas tan jóvenes destruirse espiritualmente y emocionalmente. De un novio y de una novia invitándose a pecar. Actualmente estas generaciones, o quizás tú y yo ya somos parte de esa generación, ¿verdad? Ven el sexo como algo normal, como algo, es una experiencia única que se puede vivir muchas veces, ¿no? Como una experiencia más de la vida y que ya no es importante casarse antes de disfrutar todo. No sé si tú sabías que Dios sí creó el sexo, pero tiene un punto y una relación diferente, un punto de vista diferente a lo que el mundo tiene por definición. En primer lugar, déjame decirte que el sexo para Dios fue un instrumento creado naturalmente para que el hombre y la mujer cumplan un propósito, formar una familia y ver que el hombre y la mujer
sean uno, una sola carne. Ese es el propósito. El detalle aquí, ¿verdad? Es que Dios lo hizo específicamente para el matrimonio. Fuera de ahí, fuera del matrimonio, la Biblia lo llama con una palabra fundamental, una palabra que te hace entender mucho: fornicación. Esto puede tener muchas consecuencias a nuestra vida, como emocional, física o espiritualmente. Y hablo de espiritualmente porque las personas que cometen fornicación también no tienen un destino muy bonito. Y eso te lo invito a que lo leas, por favor, en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este es el destino para las personas que siguen queriendo hacer o cometer esto. El sexo puede traer consecuencias, por ejemplo, embarazos no deseados, y del embarazo una decisión terrible, que es el aborto, que por cierto, hablando de la corrupción del mundo, se está aprobando el aborto, ¿verdad? Enfermedades, tales como el SIDA, tristeza, culpa o desprecio de la misma persona con la que se involucró. Lo que debes saber es de que Satanás usa los instintos naturales para invitarnos a pecar y así alejarnos de Dios. Porque como sabes, el pecado nos aleja de Dios. Y quiero que veas por favor en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:22. Este versículo que vamos a leer es una sugerencia, es un consejo por parte de Dios para nosotros, para ti y para mí. Porque obviamente, recalcando, ¿verdad? El vivir en este mundo es muy difícil. A veces los placeres de la vida o las tentaciones nos juegan chueco, ¿verdad? Y nos hacen pensar que es bueno, pero te recalco, no es muy bueno. No es ni bueno. Nada de no es muy bueno, no es bueno. ¿Por qué? Porque tiene su consecuencia. Y eso Satanás lo sabe. Sabe y sabe nuestros puntos débiles por los cuales nos puede tentar. Pero quiero que veas por favor 2 de Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 22, y ve ese gran consejo que nos da Dios. Y el versículo dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso también la televisión, el cine, la música, todo ya está corrompido. Recalco, no es exagerar en el sentido de que todo esté, pero me refiero de que ya hay, pues, mira, te voy a decir cómo va el reggaetón. Películas como, no sé, 50 sombras de Grey. O como películas que involucren a, pues sí, a esa intimidad, ¿verdad? Todo lo que ya tú ves se está corrompiendo. Y peor aún, las generaciones, los niños, en las caricaturas, ya les empiezan poquito a poquito sutilmente a mentalizarse de que cuando crezcas, muchachito, muchachita, vas para allá. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Al menos las caricaturas que yo recuerde me enseñaban un poquito de valores, y eso poquito, porque también a veces eran medio violentas. pero pero estas caricaturas actuales ya te involucran más, pues, con lo del el homosexualismo, etcétera. Entonces, las drogas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso ya es para que tú veas, ¿verdad? Que la mayoría de lo que vemos hoy en día, pues ya está corrompido. Por otra parte, tocamos otro tema que es la discriminación o el racismo, que creo que es un tema que en recientes meses
más obviamente en Estados Unidos, pero también no te creas, puede ser también que en la Ciudad de México siga estando esto en cuestión del racismo. Y es un tema sumamente importante. Y debo de recalcar que el mundo, pues, es racista. El racismo, generalmente por definición, es cualquier actitud que denigre la integridad física, emocional de una persona de origen étnico. Lo que debemos dejar en claro es de que Dios a todos, sin importar color u origen, nos creó a su imagen y semejanza. Y esto lo puedes ver en Génesis capítulo 1, está en el Antiguo Testamento, perdón, Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, eso no, si quieres no lo busques, pero yo te lo voy a leer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos hizo a su imagen. Eso significa que cada ser humano refleja la imagen de Dios y merece ese respeto. Todos los seres humanos también tenemos las mismas características físicas con variaciones menores, pero lo más importante es que todos somos su creación. Dios no muestra favoritismo sobre alguna eh, rasgo particular, sobre algún país tampoco, y tampoco debemos hacerlo nosotros. Mira lo que dice Santiago 2, está en el Nuevo Testamento, Santiago 2, capítulo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Me gustaría que también leyeras Santiago 2:8, que está un poquito bajito, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. En el Antiguo Testamento también Dios dividió a la humanidad en dos grupos raciales, por así decirlo, los judíos y los gentiles, que vendríamos siendo nosotros. La intención de Dios, principalmente, fue que los judíos fueran un reino de sacerdotes ministrando a los gentiles. En vez de eso, en su mayoría, los judíos se volvieron orgullosos de su posición y despreciaban a los gentiles. Pero Cristo vino a cambiar eso. Y eso lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, capítulo 2, versículo 14. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo nos dejó un mandamiento importante. Amaos unos a los otros. En el mundo verás mucha injusticia. Solo basta que enciendas la televisión y esto sea el motivo por el cual tú te des cuenta de cuánta corrupción del mundo hay. Que tú te des cuenta de cuán bajo puede caer un ser humano o un grupo de seres humanos y desearle lo mal a su hermano. Este estudio de la corrupción del mundo, esta serie, era para enseñarte que si tú decides seguir al mundo, no es la mejor decisión que tú puedes tomar, ya que nada de lo que te puede ofrecer el mundo te llenará en lo absoluto. También, como ciertas costumbres o actitudes que nosotros hacíamos o sigues haciendo, las desaprueba Dios. Y ahora en este capítulo quiero resaltarte algo importante, ajeno a todo lo malo que acabas de escuchar. Quiero resaltarte algo que tu corazón le da gusto porque lo sabe y lo conoce. Y es, hay una esperanza. Hay una esperanza para ti, para mí y para todo el mundo. Y esa esperanza es Cristo. Por eso te encontrarás en tu vida personas que han sufrido mucho, que fueron víctimas de abuso, de secuestro, de extorsión, de violencia, de discriminación. Y estas personas están pidiendo a gritos esa esperanza, un medio de escape.
La esperanza se la puedes dar tú persona que me estás escuchando, gracias a Cristo. Ahora yo te aliento a salir o a compartir digitalmente con tu familia. Primero empieza en ese campo de batalla, con tu familia, con tu amigo, con tu mejor amiga. Recuerda que las personas que tienen un problema no siempre dan señales. Que no te dé pena compartir de Cristo, ya que Cristo no le dio pena abrir sus brazos, ser crucificado y entregarse por ti. Ser humillado, ser golpeado. Diles a las demás personas, compárteles cómo Él cambió tu vida, tu percepción de una vida ideal, cómo cambió tu mente, tu corazón, cómo empezaste a tomar decisiones a favor de Dios y dio buenos resultados, porque siempre los va a ver. Él cambió tu vida. No solamente al compartirle a alguien harás una buena obra, podrás salvar una vida y llevar a esa oveja perdida con su pastor. Y bueno, pues llegamos al fin de este estudio. Fue un estudio bastante directo, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Pero recalcándote de que estos estudios son más para enseñarte, no para prohibirte, no para decirte la cosa mala, no, sino para que tú te des cuenta de que todo, todo lo que tú acabas de aprender el día de hoy es en base a las decisiones que tú tomes. Si tú decides creerle a Dios o bien decides ignorarlo y seguir haciendo de tu vida como te parece, ¿verdad? Aunque claro, al hacer esto, pues genera consecuencia y después ahí nos estamos quejando diciendo, Diosito, ¿por qué permitiste esto? Pero ¿cuál? Yo no lo permití, tú decidiste. Pero bueno, esta serie pues ya llegó a su fin. Este fue el último capítulo de La corrupción del mundo. Espero que sea de aliento para tu vida, que te haga reflexionar en los aspectos que hoy vimos. Y de igual forma te recalco que si tienes alguna duda o un comentario, aquí estoy en el grupo o si me puedes mandar un mensaje personal, ¿te parece? Y ya para finalizar, te dejo una alabanza increíble. Esta alabanza resalta ajeno a lo que el mundo te está dando o lo que te está ofreciendo. Esta alabanza resalta esa palabra o ese conjunto de palabras que te recalqué. Hay una esperanza. Entonces te invito a que cierres tus ojos, te imagines estar en ese concierto, porque es un concierto, te imagines estar en ese concierto y visualices esa esperanza que tú ya tienes o espero que tú ya tengas y que sea un aliento para que tú le puedas brindar esa esperanza que a ti te dieron a una persona más en tu vida, ¿vale? Espero que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo.
Y hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo.